Bueno, señores, y continuamos con más de nuestro espacio Informaciones por Dos, y esta noche tenemos un invitado de lujo, como siempre, con lo mejor para ustedes. Tenemos aquí esta noche al doctor Iván Strachan, quien es cirujano bariátrico. Ustedes saben que este es un tema que ha tomado mucho auge en nuestro país, tanto en el plano nacional también como internacional. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo estamos? Un placer estar acá, bueno, para compartir lo que estamos haciendo en todos estos años con los amigos televidentes. De inmediato, doctor, vamos a hablar de lo que es la cirugía bariátrica, del procedimiento. Sí, bueno, la cirugía bariátrica, como su nombre lo dice, viene de baro, que es peso, yatri y tratamiento, es todos aquellos procedimientos destinados a perder peso. En sentido general, la cirugía bariátrica la dividen de acuerdo al órgano donde se esté trabajando. Ellos en esencia lo que hacen es, mediante modificaciones anatómicas, nerviosas y hormonales, pues buscan perder peso y llevar al estado de salud al individuo que está en obesidad y con las enfermedades asociadas a ella. De esa manera, entonces, le dicen procedimientos restrictivos a todos aquellos procedimientos que se hacen para disminuir la capacidad de ingesta de alimentos. En esencia, son todos los procedimientos que se hacen en el estómago. Están los procedimientos mal absortivos, que son los que se hacen a nivel del intestino. Aunque fueron el inicio de la cirugía bariátrica, ellos solos ya hoy día no se hacen. Y por último estarían los procedimientos mixtos, que son los que combinan algo sobre el estómago y algo sobre el intestino que produzca mala absorción. Por supuesto que esos procedimientos en general se hacen de acuerdo al grado de obesidad y a las enfermedades que le llaman síndrome metabólico, básicamente la presencia o no de diabetes mellitus. Entonces, ese es un bosquejo general de estos procedimientos. Doctor, una curiosidad que yo tengo, y yo sé que los amigos televidentes también las tienen. Cuando se realiza la cirugía bariátrica, se corta el estómago. ¿Cuál es la sutura? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Se utiliza grapas? ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, en los años en que se inició, la cirugía se hacía abierta, se hacía manual, el cosido, y por tanto las posibilidades de complicación y contaminación eran tan altas como hasta el 30%, lo cual hizo que en esos periodos, estamos hablando de la década de los 60, 70 hasta los 80, la cirugía bariátrica casi desapareció. Una cirugía que había surgido para finales de los 50. Entonces, a partir de los años 90, con la revolución de la cirugía laparoscópica, estamos hablando de una cirugía mínimamente invasiva, y de la tecnología, entonces empezaron a usarse lo que se conoce como endograpadoras. Son unos dispositivos que cortan la estructura que usted esté deseando cortar, y a su vez hacen unas líneas de grapa. Hoy día se hacen 3 líneas de grapa en cada lado, de tal manera que no hay contaminación de la cavidad, porque no se vierte ningún contenido que esté dentro de esas vísceras. Las compañías más famosas y que se usan acá son la de Johnson & Johnson y la de Medtronic. Son más bien las punteras en el mundo, y son precisamente las que en general los cirujanos bariátricos del país estamos utilizando. Tienen un alto nivel de seguridad, una tecnología de punta, y eso al final revierte en la seguridad del paciente. Perfecto, doctor. A la hora de hacer este procedimiento de la cirugía, cuando un paciente se dirige a su consultorio y le dice, doctor, yo quiero rebajar 50 libras, 100 libras, esto va a depender del peso que tenga, de si padece alguna enfermedad, ya sea de diabetes, o cuando a la hora de cortar se evalúa lo que es la condición del paciente para saber qué cantidad del estómago se va a eliminar. Okay. Nosotros en general, lo aprobado mayormente internacionalmente es el índice de masa corporal en la evaluación. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es una relación peso-talla.
Sí, hay unas tablas que en relación al tamaño y el peso establece el índice de masa corporal y con eso usted puede decir si el individuo está obeso o no. No habla de la composición corporal, porque en general el individuo que está en exceso de peso es dependiente casi siempre de grasa, con excepción de los deportistas, de los fisicoculturistas, que por ejemplo, el campeón de fisicoculturismo es un individuo, se llama Figil, mide 5'9", pesa 252 libras, estaríamos hablando que tiene un índice de masa corporal para ser obeso casi severo, sin embargo tiene 2% de grasa. Para esos casos en que hay duda, existen los equipos de bioimpedancia que sacan la composición corporal y de esa manera uno puede decir, bueno, mira, el porcentaje de grasa, si está muy aumentado, procede o no a hacer el procedimiento. Pero en general el fundamento sería en el índice de masa corporal. Y en relación cómo se perdería y cuánto sería, en general los pacientes que son obesos ligeros u obesos moderados se le hacen procedimientos restrictivos. El más popular hoy día es la manga gástrica. La calibración casi siempre se hace igual. Estamos hablando de un estómago que en su capacidad habitualmente tiene entre 1,5 litros, 2 litros y pico. El estómago normal es 25 centímetros de longitud, 12 de diámetro, 8, 9 de profundidad. Cuando usted multiplica esos tres para hacer el volumen, da un volumen mayor de 2 litros. ¿Qué es lo que hace la cirugía de manga gástrica? Reduce ese estómago a una capacidad entre 4 a 3 onzas y pico, 3 onzas a 4. Como uno pone un calibrador y con eso extirpa el resto del estómago. Mientras más largo, mientras sea el estómago, pues el porcentaje será menor de lo que uno extirpa. Pero en general, uno trata de dejar al paciente, independientemente del peso que tenga que perder, con una capacidad de alrededor de 4 onzas. ¿Por qué? Porque con 4 onzas usted va a poder hacer una vida apropiada y perder lo que necesita. Nosotros no contabilizamos tanto cuánto en exceso tiene el paciente para dejar cuánto de estómago. Cuando usted deja una capacidad apropiada, el cuerpo hace el ajuste para tener y alcanzar el peso apropiado. Eso es lo que hacemos. Y ahora vamos a hablar de la técnica extraction. Cuénteme de esa técnica, doctor, que solamente la hace usted. Sí, bueno, nosotros que iniciamos la cirugía bariátrica en el año 2006, realmente fue la década de la revolución de la tecnología en la cirugía laparoscópica y entre ellas la bariátrica. Para el 2010 nosotros fuimos a Cuba a hacer un taller y divulgar lo que estábamos haciendo en el tratamiento de la obesidad. Y en ese taller hicimos 3 cirugías en vivo y de ahí fue que surge los primeros pasos de la técnica que luego desarrollamos, porque teníamos un paciente que tenía reflujo y que para ese entonces era contraindicación absoluta de cirugía bariátrica, tipo manga gástrica. Es decir, eso era indicación de bypass. Pero por las condiciones de la paciente en que no iba a poder tener todos los suplementos que requieren los pacientes que llevan bypass, pues nos vimos en la necesidad de discutir qué podíamos hacer para que perdiera peso, pero que le curáramos la enfermedad por reflujo. Entonces, en esa discusión que tuvimos con 50 cirujanos, pues recreamos todas las técnicas antirreflujo que existían para aplicar en el tratamiento de la enfermedad por reflujo, y dentro de esas técnicas, pues nos vimos la posibilidad de seleccionar para ese paciente una fijación del estómago para que no se deslizara al tórax y con eso evitara lo que le llaman hernia por deslizamiento. Pues tan interesante fue que a los 3 meses, cuando se le hace una endoscopia de control, la paciente está curada de su esofagitis y está perdiendo peso. Eso nos motivó para iniciar un proceso de un protocolo de investigación. Allí
Eso fue 2010. Para el 2011 nos propusimos contactar al hombre que está considerado la mayor autoridad de manga gástrica en el mundo, un famoso cirujano llamado Michel Gagné. Pues vimos por dónde andaba en el mundo y fuimos a ese evento. Y nos reunimos con él para expresarle lo que era una inquietud y habíamos empezado a desarrollar. Él se sintió, nos vio motivados, le gustó y de hecho nos invitó para el año siguiente, 2012, en que tuviéramos ya algunos resultados, al Congreso Mundial de Manga Gástrica. En el Congreso Mundial de Manga Gástrica expusimos nuestra técnica, que hasta ese momento solo era fijar el estómago para evitar el deslizamiento. Sin embargo, los resultados eran mejores, pero no tan óptimos. En esa conversación que tuvimos con varias de las personalidades del nivel mundial, les gustó, llamó la atención y eso nos motivó a profundizar en el estudio de la enfermedad por reflujo, cuánto se podía aplicar, y así iniciamos un proceso que ya va por 6 modificaciones, entre las que se añadieron a esa fijación una disección apropiada y completa del hiato para detectar precozmente problemas de hernia hiatal o de un hiato complaciente. Hiato es el orificio por donde pasa el esófago al estómago, del tórax al abdomen. Luego entonces ahí empezamos a reparar de manera cotidiana ese orificio que tiene el diafragma por el que pasa el esófago, ajustándolo, y luego entonces surgió también la inquietud por la frecuencia con que los pacientes padecían de acidez, de hacer vagotomía. Ahí vimos que se había lanzado en el mundo un dispositivo que se le ponía a los nervios para regularlo, y entonces buscamos la historia de la cirugía de úlcera y de acidez, y entonces ahí buscamos la parte esta de añadir una vagotomía. En ello fuimos muy cuidadosos de cuál de los dos nervios seleccionábamos para preservar la mayor parte de la función intestinal apropiada en equilibrio y solamente afectar la parte gástrica. Pues resultó ser que ese nervio, que para nosotros era solo motor secretor, era un nervio importantísimo en la regulación de la digestión, en el control de la obesidad, y era el punto de contacto entre el cerebro y el tubo digestivo en la regulación del peso. Wow. Y así hemos ido caminando al punto de que hoy día tenemos una técnica mucho más acabada, mucho más precisa, con mejores resultados en términos de pérdida de peso, en términos de disminución de las complicaciones, en términos de disminución de los efectos adversos, dígase reflujo, acidez, dígase ansiedad, hambre, porque este nervio es 80% sensitivo, 20% motor. Luego ayuda al paciente a tener menos ansiedad, a tener mayor grado de satisfacción con pequeñas ingestas, a durar más tiempo con el alimento en el estómago que no tenga necesidad de ingerir más, y así menos relajación receptiva, es decir, le cabe menos alimento. Toda una serie de elementos que hasta se probó que influían en la secreción pancreática digestiva, y con eso que no tenga un exceso de absorción de calorías. Bueno, doctor, pero la técnica Strachan por lo visto es una maravilla. Yo estoy encantada con esta entrevista y yo sé que en la casa ustedes también se están dando banquete. Doctor, una pregunta que no me puede faltar. ¿Cuál es el peso que debe tener un paciente para calificar, para realizarse el procedimiento de la cirugía bariátrica? Okay. Hay algo que se llama, y lo mencionamos, índice de masa corporal. Nunca se le dice a un paciente, bueno, si te estás pasado 20 libras, 50, 100, no tiene un número, porque va a depender de la talla de uno. Luego, la clasificación del índice de masa corporal es la que te permite decir quién aplica y no el número de libras. Estamos diciendo, todo aquel paciente que sea obeso, obesidad es una enfermedad caracterizada por el acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo que lleva un trastorno, le llaman una enfermedad epigenética,
hay un componente social y genético que te lleva a esta enfermedad, y que entonces todo aquel paciente que esté por encima de 30 es obeso. Inicialmente la cirugía bariátrica se aprobaba para los pacientes que fueran más de 35 con comorbilidad o más de 40 sin comorbilidad. Hoy día todo aquel paciente que sea obeso pues mejor mientras más temprano, porque los resultados serán mejor. Dicen siempre que la prevención es el mejor tratamiento. Luego, si yo tengo un paciente que ya tiene la condición mórbida para padecer otras enfermedades, dígase, es obeso, pero todavía no está hipertenso, todavía no está diabético, qué mejor oportunidad que atacarlo antes que lo sea. A operarlo luego que ya esté con un infarto, con una diabetes insulinodependiente, con lesiones renales, lesiones de la microcirculación, lesiones oculares, lesiones en toda la economía. Luego, ese es el sentido de hoy día de visión de nosotros de la cirugía bariátrica. Luego, te diría algo, en número de libras no tiene un número, tiene índice de masa corporal. Le pongo un ejemplo. Si un individuo tiene 7 pies y está pasado de su peso ideal 30 libras, 40 libras, estaría en sobrepeso. Pero usted coge una persona de 5 pies y le pone 30 libras de más y está obeso. Por eso, decir una cifra en libras no estaríamos apegados a la verdad de quién lleva o no cirugía bariátrica. Doctor, algo muy importante también de este tema de la cirugía bariátrica es que también mucha gente se quiere hacer la cirugía, pero dice, bueno, si yo me hago este procedimiento, se me dañan los dientes, se me cae el cabello, pierdo las vitaminas, los minerales. ¿Tiene algo de cierto esto? Bueno, sí, porque ahí le voy. La selección del procedimiento va con el grado de obesidad y las enfermedades comórbidas. Luego, mientras más severo es el grado de obesidad, más agresiva tiene que ser la cirugía. Por tanto, si usted hace una cirugía que es más agresiva, consecuentemente va a tener mayores riesgos y mayores efectos adversos. ¿Por qué? Porque usted tiene que producir un mayor territorio de mala absorción. Digamos, si usted tiene un paciente que tiene 50 de BMI, estamos hablando que tiene más de 150, 200 libras por encima de su peso, la manga gástrica, por ejemplo, te garantiza bien alrededor de 80 libras. Luego, una manga gástrica sola para un paciente así no va a lograr la meta. Entonces, en ese paciente tendrías que hacerle o un bypass o un mini gastric bypass. Hay muchas modalidades, pero sería un procedimiento agresivo que lleva un efecto de mala absorción porque lleva algo sobre el intestino. Entonces ya ese paciente sí está obligado a tomar suplementación, tiene riesgo de anemia, tiene riesgo de déficit de complejo B, de osteoporosis, si no se apega a los suplementos que son necesarios. O sea que simplemente hay que tener el cuidado necesario para lograr el objetivo, es lo que quiere decir. Exactamente. Y por eso, mientras más temprano te operes, harás una cirugía que no tenga esos efectos tan indeseables. Porque el paciente que tiene que perder poco, pues con manga solo resuelve. Pero el que tiene que perder mucho, tiene que ser con un procedimiento mixto, es decir, algo en el estómago y algo en el intestino. Ay, doctor, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle, ya después de realizada la cirugía, el posoperatorio es muy difícil. Bueno, ¿qué le digo? Si yo le comparo la cirugía de la época que nosotros comenzamos, la cirugía en que se hacían abiertas, y cuando usted hacía una gastrectomía, por ejemplo, o una anastomosis intestinal, el individuo estaba 5 días en cama, esperando a que se expulsara el primer gas o flatus, y no se le daba dieta. Hoy día, con esta tecnología, estamos hablando que usted ha operado ya al paciente, pasa por recuperación, va a la sala, deambula en la tarde, luego al otro día comienza la ingesta de líquidos y se va para su casa. Y al tercer día él anda manejando y manejando sus actividades
laborales, sino son de esfuerzo físico. A la semana no parece operado y a la semana puede viajar. Ah, no, pero Luego, perfecto. le digo que si lo comparamos con lo que era la cirugía de antes y lo que se ha revolucionado, es algo que es impresionante, que uno ve y no se imagina que ha sacado más de casi toda del estómago, que ha cortado 25 centímetros de área de grapado y que ha cortado el intestino y lo ha empatado a otra zona. Es impresionante, es impresionante. Ay, doctor, de verdad, señores, nos faltó tiempo para esta entrevista porque son demasiadas inquietudes que tenemos para preguntárselas al doctor, pero tiene que decirnos sus redes sociales, sus contactos, para las inquietudes que ustedes tengan, ya la puedan hacer a través de su Instagram, Facebook, sus teléfonos, para que ustedes le den los contactos a los televidentes. Sí, nosotros habitualmente tenemos en un website en que está toda la información profesional, de hecho, donde se ha publicado, donde se ha presentado el trabajo nuestro, es strachanmd.com, es el website. En Instagram estamos en dr.strachan y también en strachanmd. Tenemos en Facebook el Instituto de Cirugía Bariátrica Dr. Strachan. Y de esa manera pues estamos bastante conectados con las redes. Sabe que también ahora con la cosa de los teléfonos, WhatsApp, pues es mucho más fácil la comunicación, más interactiva. Se han acortado las distancias, se han acortado los costos porque no hay que casi pagar para poder estar comunicados. Luego también a través del teléfono 809-449-2567 operamos en el Dominico Cubano, en Cipla, en la Abel González. De esa manera tenemos un amplio escenario de posibilidad, que el paciente tenga la posibilidad de manejar la economía, siempre con la garantía de un trabajo profesional. Bueno, doctor, ¿qué le puedo decir? Las puertas de nuestro espacio están abiertas para que luego pueda regresar, para seguir edificándonos con tantos conocimientos. La verdad que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, más aquí en su espacio Info por 2. Ya regresamos.